Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los parásitos y vamos a abordar algunas de las generalidades. La parasitología médica se define como el estudio de los animales invertebrados capaces de causar enfermedad al ser humano y otros animales. Existe cada vez más un interés en el conocimiento de las enfermedades parasitarias. Es muy importante que el médico tenga las habilidades para reconocer síntomas, signos de enfermedades parasitarias, conocer el tiempo de incubación que pueden tener estas después de que una persona visitó una zona endémica, diagnosticar y tratar oportunamente. Estas enfermedades son sin lugar a dudas más peligrosas, sobre todo algunas de ellas en pacientes inmunocomprometidos como individuos que viven con infección por VIH. Y finalmente, el médico debe saber prevenir, saber asesorar cuando es interrogado acerca del riesgo que existe de contraer malaria por algún viaje o por consumir alimentos frescos, agua no potabilizada o bien hierbas, mariscos sin cocinar adecuadamente. Aquí nosotros podemos ver una tabla en donde se muestran las diferentes prevalencias y la mortalidad anual asociada a diferentes enfermedades parasitarias. En general, las enfermedades parasitarias causan una importante morbilidad a nivel general. Sin embargo, afortunadamente la letalidad podemos ver que es mucho menor y que es más importante en enfermedades como la malaria o como la esquistosomiasis, y he de decir que particularmente en individuos inmunocomprometidos. Los parásitos son clasificados de aquellos que causan enfermedad al ser humano en tres grandes reinos de eucariotes. Son los protozoa, animalia y estramenófila. Estramenófila es un reino que se ha venido escindiendo de los protozoarios porque tiene características más semejantes a los vegetales. Tradicionalmente, la clasificación de los parásitos tomaba en cuenta solo morfología, estructuras intracitoplasmáticas, como el núcleo, el tipo de organelos locomotores y el modo de reproducción, pero recientemente se están tomando en cuenta otras características como características bioquímicas y moleculares. Por ejemplo, específicamente las características de la subunidad ribosomal menor y de proteínas o secuencias de proteínas que tienen diferentes distancias evolutivas. Ahora, antes eran agrupados en el subfilo Mastigofora los flagelados, y ahora son incluidos en cuatro filos: la Metamonada, Parabasala, Percolozoa y Euglenozoa. Los vemos acá de este lado y vemos a diferentes familias. Vemos a Giardia lamblia, vemos a Trichomonas, Naegleria fowleri, Leishmania, Trypanosoma, eh, y de los Amebozoa, Acanthomeba, Balamutia y Entameba. El filo Amebozoa, que contiene las amibas, es equivalente al que antes se conocía como Sarcodinia, y llama la atención que su locomoción se logra a través de la extrusión de pseudópodos. Las amibas tienen capacidad fagocítica y contienen mitocondrias con cristales tubulares. Acá podemos ver a Giardia lamblia, Entameba histolítica, Cryptosporidium parvum, diferentes morfologías que corresponden a diferentes estadios de madurez de Plasmodio. Y por el otro lado, tenemos a el género o el reino Animalia, que incluye los nematelmintos, que son en su generalidad gusanos redondos simétricos, los platelmintos, que se dividen entre mátodos y céstodos. Tenemos en este lugar a Taenia solium como parte de los céstodos, y tenemos artrópodos integrados por crustáceos, arañas, insectos.
El filo apicomplexa tiene incluidos a los organismos que antes se clasificaban en Sporozoa y Coccidia, y estos incluyen un largo grupo de organismos de reproducción sexual, protozoarios formadores de esporas que tienen ciclos semejantes y también semejanzas en su morfología a nivel de microscopía electrónica. Ahora bien, los protozoarios son microorganismos simples que tienen dimensiones de 2 a 100 micrómetros. Su protoplasma es rodeado por una membrana celular que contiene numerosos organelos y también tiene un núcleo y un retículo endoplásmico con gránulos de alimentos y vacuolas contractiles y digestivas. El núcleo contiene una cromatina dispersa y un cariosoma central, y sus órganos de motilidad ya habíamos hablado que se caracterizan por unas apéndices, unas extrusiones citoplasmáticas que son llamados pseudópodos, pero también pueden existir algunas estructuras más complejas como los flagelos o los cilios. Aquí tenemos los flagelos de Giardia lamblia, tenemos entamevis lítica con esas extrusiones conocidas como pseudópodos, y más adelante vamos a ver a Balantidium colli, que contiene otras estructuras de motilidad complejas conocidas como cilios. En el reino de los protozoa se incluyen 13 subgrupos mayores o filos, y 7 de ellos son de interés para la parasitología médica. En general, para los amebozoa, los requerimientos nutricionales son cubiertos u otros parásitos por la asimilación, ya sea a través de procesos primitivos como pinocitosis o bien como fagocitosis. Em, para asegurar la sobrevida, varios de los protozoarios son capaces de producir una forma metabólicamente menos activa, conocida como quiste, que tiene una pared muy gruesa y resistente en contra de características ambientales, físicas o químicas que pueden destruir al parásito. El ciclo de vida de los parásitos también es muy importante para identificar las probabilidades de transmisión o de ciertas patologías asociadas a cada uno de los parásitos. La mayoría de las infecciones se inician con la adhesión del organismo a su hospedador y se sigue con la replicación y colonización. Dentro de su ciclo de vida, un parásito va a tener tropismo tisular. Se va a determinar también que algunos de los parásitos pueden sobrevivir de mejor manera en ciertos órganos o tejidos, dependiendo de el hospedador. Algunos van a requerir un huésped intermediario. Los parásitos pueden tener menor especificidad, tienen una serie de estructuras que interactúan con las estructuras del hospedador, como adhesinas, que en general son glicoproteínas, glicolípidos, también algunas superficies de que tienen interacción con receptores de complemento, fibronectina, etcétera. Aquí podemos ver a nuevamente Giardia lamblia, de los metamonada, de Parabasala tricomona, Percolozoa negleria fowleri, Euglenozoa, tenemos a Leishmania, Trypanosoma y nuevamente Entamevis lítica de los amebozoas. De los apicomplexa, pues nosotros vamos a tener que estos organismos son a veces referidos como esporozoa o coccidia, y que incluyen un largo grupo de parásitos de reproducción sexual, son protozoarios formadores de esporas que tienen ciclos de vida y morfología semejantes a nivel microscópico.
Está compuesto este filo por Cryptosporidium, Ciclospora, Cistoisospora, Toxoplasma babesia, Plasmodium. Aquí vemos diferentes morfologías de Plasmodium. Tenemos a Balantidium coli, que había mencionado, por sus formas o estructuras más complejas llamadas cilios, y tenemos finalmente Stramenopila, el reino del cual que comentaba que tiene semejanzas con las plantas y del cual el único parásito de valor para el ser humano es Blastocystis. Los protozoarios pues van a tener diferentes características morfológicas, de reproducción. Ya hablamos un poco de sus organelos de locomoción, su respiración es en general anaerobia facultativa y sus características de nutrición. Vemos que las amibas y flagelados como tricomonas, como giardia, son unicelulares. Tienen una forma quística y un trofozoito, también los ciliados. Van a reproducirse en general por fisión binaria y agregamos por conjugación en el caso de los ciliados. Y las diferentes formas del filum del reino apicomplexa, vamos a tener, por ejemplo, en el caso de Plasmodium vivax, parásitos unicelulares, frecuentemente intracelulares, con múltiples formas, incluidos trofozoitos, esporozoitos, quistes o quistes y gametos, que tienen dos vías de reproducción, por esquizogonia y por esporogonia. Ahora va a haber diferencias también en cuanto al mecanismo de diseminación, la forma o la morfología que utiliza cada uno de los parásitos para su diseminación. En el caso de los protozoarios intestinales, ya sea por quiste o trofozoito, entameba histolítica, dientameba fragilis. Se dice que bueno, habría dudas si se transmite por su forma quística, pero sí hay seguridad del trofozoito. En el caso de Giardia duodenalis, intestinales, Balantidium coni, va a ser un quiste o quiste para Cistoisospora belli, Cryptosporidium. Todas ellas tienen una transmisión ya fecal oral, y en el caso de Intameba histolítica pues también se maneja la posibilidad de transmisión venérea o por contacto directo, por ejemplo en el caso de los niños pequeños que tienen parasitosis por Intameba histolítica, que todavía usan pañal y que la materia fecal con las formas o los trofozoitos de Intameba histolítica pueden ser lo suficientemente agresivos para causar enfermedad cutánea por contacto directo. Ahora, protozoarios urogenitales que se transmiten de manera directa sexual, como Tricomona vaginalis, utiliza su forma de trofozoito, y otros protozoarios que pueden causar enfermedad en sangre y otros tejidos. Tenemos que en el caso de Naegleria fowleri, la adquisición de la infección puede ser por contacto directo, por inhalación, utiliza ya sea su quiste o su trofozoito, también acantameba. Y en el caso de Plasmodium, pues va a requerir, así como otros protozoarios, un vector. El mosquito anófeles, que transmite sus esporozoitos. Babesia va a requerir ixodes con transmisión de su cuerpo piriforme. En el caso de Leishmania, el Phlebotomus puede transmitir los promastigotes. La chinche besucona, la mosca tsetse pueden transmitir otros dos géneros de Trypanosoma. Los dos a través de la transmisión de los tripomastigotes, y finalmente en el caso de Toxoplasma gondii puede haber transmisión fecal oral de los ooquistes o a través de carnivorismo del quiste tisular, e incluso puede haber una transmisión vertical. Aquí tenemos al reino Animalia, que está compuesto por artrópodos, por helmintos. De los helmintos van a contener a los nematelmintos, los platelmintos, los céstodos y los tremátodos. Los tremátodos caracterizados por ser aplanados pero en forma de hoja.
Y los artrópodos pues pueden contener también diferentes formas, desde los 100 pies, que son de interés por la inoculación de venenos, los crustáceos, que son de interés por servir como huéspedes intermediarios a diferentes enfermedades fúngicas. Podemos tener gusanos que parasitan a los animales, pero que también pueden generar enfermedad en el ser humano. Tenemos otro tipo de formas como las pulgas o los artrópodos, que se distinguen porque los artrópodos sí poseen antenas, alas. Tenemos que en general los helmintos son complejos, son organismos multicelulares que son elongados simétricamente, o bueno, simétricos de manera bilateral. Son considerados mayores que los parásitos protozoarios, generalmente son macroscópicos y su tamaño fluctúa entre 1 milímetro y hasta 1 metro. Tenemos gusanos muy largos. Su superficie externa tiene una cutícula protectora. Estos son acelulares y pueden ser de características blandas y también contener algunas protuberancias como espinas, tubérculos, algunos de estos dientes e incluso placas. En su forma a su cubierta se le conoce como tegumento y ya dije que tiene algunas estructuras más elaboradas que utilizan para adhesión, como son ganchos, ventosas, dientes o placas. Estas estructuras usualmente se localizan de manera anterior y también son útiles para identificarlos y clasificarlos. Los helmintos tienen un sistema nervioso primitivo, también van a tener algunos sistemas excretores y algunos de ellos tienen tracto alimentario. En otros casos es un tracto alimentario ciego y ninguno tiene un sistema circulatorio. Los helmintos, ya lo dije, se separan en dos filos, los nematelmintos y los platelmintos. Los platelmintos son gusanos en general aplanados con cuerpos en forma de una hoja, y los nematelmintos son cilíndricos. Estos se separan dependiendo de si tienen o no un sistema digestivo completo. Los céstodos tienen un cuerpo compuesto por proglótidos o segmentos, son hermafroditas, no tienen sistema digestivo y su nutrición se va a lograr a través de los nutrientes que absorben de las paredes del tejido en donde se fijan. Los ciclos de vida de los céstodos son en general sencillos y algunos otros tienen algunos ciclos, como los trematos, pueden tener ciclos extremadamente complejos con huéspedes intermediarios. Los artrópodos son el grupo más grande dentro del reino animal. Los artrópodos son organismos complejos multicelulares que pueden ya sea generar un daño directo causando invasión a algún tejido, una invasión que puede ser también superficial y dañar a la piel, pueden inocular venenos, y pueden ser huéspedes intermediarios de diferentes parásitos. Tenemos dentro de los artrópodos diferentes filos, subfilos, como los miriápoda. Ese incluye al cien pies. Estos, ya lo decía, pueden causar lesión de importancia médica, por ejemplo, por la inoculación de veneno. La pentastomida, que es, por ejemplo,
el filo que contiene estos gusanos. Los crustáceos, ya los mencionaba. Chelicerata, que son a los que contienen los ácaros, garrapatas, arañas, escorpiones y los insectos que contienen a diferentes artrópodos como los mosquitos, moscas, pulgas, piojos, avispas y hormigas. Los requerimientos nutricionales de los parásitos helmintos en general se logran a través de la ingestión activa de un tejido de huésped, un fluido o de ambos, y pueden resultar de la destrucción de ese tejido o de una absorción más pasiva de nutrientes a través de diferentes fluidos o contenidos intestinales. La motilidad muscular de muchos de los helmintos depende considerablemente de la energía que ellos tengan y metabolizan rápidamente los carbohidratos. Aquí tenemos, tal como lo habíamos mostrado con los protozoarios, una tabla en donde vemos el tipo de morfología que tienen estos diferentes grupos, los nematos, tremátodos, céstodos, todos ellos multicelulares. Ya decía que son cilíndricos blandos en forma de huso o con un tracto alimentario tubular que pueden contener dientes o placas para la adhesión, los nemátodos. Los trematos con forma de hoja, generalmente con ventosas orales y ventrales, y un tracto alimentario ciego, y los céstodos con una cabeza y un cuerpo segmentados. El cuerpo, con los segmentos se les puede conocer como proglótidos. No tienen un tracto alimentario, tienen una cabeza con ganchos o ventosas de adhesión. A esa cabeza se le conoce como escólex y van a tener una reproducción con sexos separados en el caso de los nemátodos, una reproducción hermafrodita en el caso de los tremátodos y de los céstodos. Vamos a tener una motilidad muscular activa en el caso de los nematos y sin organelos sencillos, usualmente con una adhesión a la mucosa y posible motilidad muscular en el caso de los céstodos. La respiración va a ser anaeróbica usualmente y la mayor barrera para la mayoría de los helmintos es esa cutícula externa o tegumento. Los gusanos pueden secretar enzimas que destruyen a las células del hospedador y que neutralizan inmunológicamente alterando las defensas celulares celulares. También tenemos que en el caso de otros parásitos poseen los helmintos, tal como es el caso de otros parásitos, la habilidad de alterar las propiedades antigénicas de sus superficies y evadir con esto la respuesta inmune. Aquí tenemos los mecanismos de diseminación. mm, y transmisión. Vamos a tener que es fecal oral y utiliza los huevos para ser transmitida en el caso de Ascaris lumbricoides, pero también Enterobius vermicularis, Toxocara, Trichuris trichiura. Utiliza una penetración directa por los espacios intertriginosos en suelo contaminado. Una larva filariforme, Ancylostoma duodenal, Necator americano, y en el caso de Strongyloides stercoralis y Necator americanos, incluso puede llegar a ser capaz de penetrar la piel perianal y por esto causar autoinfección, superinfección, y Trichinella spiralis es por el carnivorismo, por el consumo de carne contaminada con las larvas enquistadas. También tenemos algunas que requieren un vector, como en el caso de mosquito, Viquereria bancrofti o Brugalia malai, utilizan el mosquito para transmitir su larva en el tercer estadio.
Y Onchocerca borbulus utiliza a la mosca negra simulium para transmitir también una larva en tercer estadio. Finalmente, los tremátodos, que son muy complejos, considerando sus ciclos de vida, se pueden transmitir a través de la ingesta de plantas acuáticas contaminadas con sus metacercarias, paragonimos con crustáceos contaminados con las metacercarias y esquistosoma con la penetración directa de la piel de la cercaria. Aquí tenemos también de los céstodos una transmisión fecal-oral o a través de carnivorismo porque se consume carne contaminada con las larvas, en el caso de la cisticercosis, de Taenia solium. Entonces se puede contaminar uno consumiendo los huevos embrionados o proglotidos en agua contaminada, alimentos mal manejados, es la vía de transmisión fecal oral, o consumiendo los cisticercos, por ejemplo, en la carne de cerdo mal cocinada. Tenia saginata, básicamente se transmite a través de este carnivorismo con la ingesta de los cisticercos. Diphyllobothrum latum, la ingesta de pescado contaminada con plerocercoides. Equinococos granulosos con la ingesta de huevos de animales infectados. La transmisión es fecal oral del consumo de huevos embrionarios. Hymenelepis nana, también ingesta de huevos. La transmisión es fecal oral con huevos embrionarios. Con Hymenelepis diminuta esto sucede pero con la ingesta de cisticercos. Y como finalmente tenemos que algunos microorganismos pueden causar enfermedad, que son localizada por multiplicación y elaboración de potentes toxinas microbiales, pero también pueden invadir tejidos normalmente estériles, replicarse y destruir estos tejidos, o bien producir toxinas que potencian a las toxinas clásicas de las bacterias, como sucede con otras toxinas bacterianas. Estos pueden establecerse generando un daño mecánico y reacciones inmunopatológicas que vamos a describir más adelante. Aquí describo algunos productos parasitarios tóxicos, por ejemplo, en el caso de esquistosoma, estrongiloides, entameba histolítica, Plasmodium falciparum, pues pueden producir enzimas hidrolíticas, proteinasas, colagenasa, elastasa, entameba histolítica, el inoforo amébico, Plasmodium falciparum, endotoxinas, Trypanosoma africano de la misma manera, o bien catabolitos de indol. También tenemos que Ascaris, esquistosomiasis, las filarias y céstodos pueden bloquear órganos internos con un daño tisular mecánico hasta por su tamaño. En este caso, por ejemplo, piensen en Ascaris lumbricoides, que dentro de su ciclo vital transita hacia la vía biliar y entonces puede incluso obstruir la vía biliar. Atrofia por presión, por el crecimiento de sus formas quísticas, por ejemplo, a nivel hepático equinococo o en sistema nervioso central, cisticerco. Las larvas de los hemintos que no solamente transitan, por ejemplo, la vía biliar, sino que pueden incluso perforar, transitar a través del hígado, pasar el diafragma, llegar hacia el pulmón y atravesar el tejido pulmonar. Como otras fisiopatogenias de inmunopatología, pues tenemos las reacciones de hipersensibilidad, autoinmunidad, enteropatías perdedoras de proteínas y cambios metaplásicos que pueden ocasionar diferentes parásitos. En general, los parásitos, tal como sucede con otras enfermedades infecciosas, pues pueden provocar diferentes reacciones inmunológicas, tipo 1 anafiláctica, tipo 2 citotóxica, tipo 3 por complejos inmunes y tipo 4 mediada por células o de inmunidad retardada. Básicamente la tipo 1 pues puede asociarse a un choque anafiláctico, broncoespasmo, inflamación local. La tipo 2 a lisis de células con antígenos microbiales adheridos. La tipo 3 inflamación y daño tisular, deposición de complejos
en glomérulos, articulaciones, vasos cutáneos y cerebro, así como glomerulonefritis y vasculitis, y la tipo 4 inflamación, acumulación de mononucleares, activación de macrófagos y daño tisular. Aquí se establecen algunos parásitos que pueden asociarse a cada una de estas reacciones inmunológicas. Ahora que los mecanismos a través de los cuales puede burlar el parásito, la respuesta inmune del hospedador, pues puede ser la variación antigénica, que se refiere a la variación de los antígenos de la superficie dentro del parásito. Y tenemos entre los agentes infecciosos que lo pueden hacer a Plasmodio, Babesia, Giardia. Aquí puse a Plasmodium como uno de los ejemplos. El mimetismo molecular, que corresponde a que mimetiza sus antígenos para asemejar las estructuras del huésped, que con esto puede evadir la respuesta del hospedero. Y acá vamos a tener a Strongyloides stercoralis como uno de los ejemplos. También tenemos una conciliación del sitio antigénico, un enmascaramiento, y esto pues adquiere algunas, digamos, moléculas con las cuales se enmascara su antígeno, y así tenemos como un ejemplo a Echinococcus granuloso, que forma el quiste hidatídico, o bien una localización intracelular que lo ayude a evadir la respuesta inmune, ya sea por falla para desplegar antígenos microbiales en la célula hospedadora, como sucede con Plasmodio, trypanosomiasis, Leishmania, Toxoplasma, o bien por inhibición de la fusión con el fagolisosoma como Toxoplasma, o un escape del fagolisosoma, que es el mecanismo que utilizan Leishmania, Trypanosoma, y finalmente la inmunosupresión, en donde hay una supresión directa de las células T, de las células B, por el parásito, y esto lo hace en Trypanosoma, Plasmodio, o bien por degradación de inmunoglobulinas, lo cual puede hacer el esquistosoma. Acá como un ejemplo tenemos a los tripanosomas. Bien, la reproducción entre los protozoarios es generalmente por fisión binaria, aunque el ciclo de algunos protozoarios incluye también fisión múltiple, como la esquizogonia, que alterna con algún periodo de reproducción sexual, como la esperogonia o la gametogonia. Las enfermedades infecciosas pueden ser endógenas, con organismos que forman parte de la flora del individuo. Por ejemplo, podemos tener a Entamevis tolítica, que causa enfermedad endógena cuando incrementa su población. O también tenemos una enfermedad exógena, como la que sucede cuando el individuo tiene la inoculación vía el mosquito anófeles de la malaria. Eh, Vamos a tener que, como lo habían mencionado, existen diferentes mecanismos de transmisión, ya sea un mecanismo sencillo, como aquí el de entamevis tolítica, en donde la transmisión es fecal oral, pero no solo lo tiene entamevis tolítica, también Giardia, Cryptosporidio, Cestodos, Nematos, etc. O ciclos muy complejos como el ciclo de Plasmodio vivax, en donde se incluye un ciclo dentro de el vector, y el ciclo que ocurre en el hospedero, en el ser humano. La transmisión es directamente, como le mencionaba, a través de la picadura de un artrópodo, y sucede así para la malaria, pero también para Babesia, Filarias, Leishmania, Trypanosomas. Es más rara la transmisión transplacentaria, como en el caso de Toxoplasma gondii, y bueno, la penetración directa, por ejemplo, en el caso de los protozoarios, Naegleria fowleri,
o en el caso del Mintos, pues tenemos a las uncinarias. Aquí tenemos otros ciclos, solo para ejemplificar cómo los ciclos pueden ser complejos, en donde se incluyen huéspedes intermediarios. Por ejemplo, aquí para Taenia saginata, Taenia solium. Y en el ser humano pueden causar enfermedades diferentes. Enfermedad como la teniasis, cuando lo que se ingiere son los huevecillos, los proglótidos de Taenia solium, y en el cual la enfermedad se va a instalar en el tubo digestivo, o bien una enfermedad tisular en sistema nervioso central, en el ojo, por la ingesta de los quistes que genera Taenia solium, pero en la carne del huésped intermediario, por ejemplo en el caso del cerdo, llamado cisticerco. Y entonces el ser humano tendrá una enfermedad conocida como cisticercosis. Perdón, con la ingesta de cisticercos, el ser humano tendrá teniasis, el desarrollo del parásito a nivel intestinal. Y cuando el ser humano ingiere huevecillos proglótidos, el ser humano se convierte en una especie de huésped intermediario y es cuando desarrollará los cisticercos. Muy bien, y de este otro lado vamos a tener el ciclo de la equinococosis. Nuevamente aquí tenemos huésped intermediario, huésped definitivo, el intermediario, que bueno, sean los borregos, las cabras, y del definitivo generalmente más bien el perro, pero bueno, también puede suceder que el ser humano sea afectado por este parásito. Y otros parásitos en los cuales puede haber también algunos otros modificaciones en las síntomas del individuo, dependiendo del ciclo vital, el tejido que está siendo afectado por el parásito. Por ejemplo, en el caso de ancilostoma duodenal, en Hecator americano, en el cual la filaria atraviesa, aquí penetra la piel, puede generar algunos síntomas en la piel, ingresa a circulación, pasa por pulmones, al pasar por pulmones va a desarrollar una sintomatología pulmonar, el síndrome de Loeffler, caracterizado por los infiltrados pulmonares, pero también por elevados niveles de inmunoglobulina E. Y finalmente, después de pasar por la vía respiratoria, regresa a tubo digestivo en donde se localiza y va a generar enfermedad gastrointestinal y liberación de los huevecillos en el excremento. Tenemos la estrongiloidiasis que ya había yo mencionado, en la cual también la filaria va a ser adquirida a través de va a ser adquirida y va a ingresar a la circulación. Lo mismo va a cumplir un ciclo en el cual atraviesa el hígado hacia el pulmón, desde la sangre hacia el pulmón, y después regresa, se instala en el intestino, puede generar una enfermedad con producción de filarias, las cuales pueden incluso reinfectar al propio individuo, atravesando la piel de la región perianal. El tipo y localización de las enfermedades, pues vamos a tener que entamebistolítica puede causar una enfermedad intestinal, pero también puede causar enfermedad hepática cuando entra a circulación porta y se instala en el hígado. Giardia lamblia, exclusivamente intestinal. Cryptosporidium parvum, en general intestinal. Tricomona vaginalis, una enfermedad urogenital. Se puede asociar a uretritis, pero lo más frecuente es que se asocia a cervicovaginitis. Sangre y tejidos, tenemos enfermedad ocasionada por plasmodio. Toxoplasma gondii puede causar enfermedad
en sistema nervioso central, Trypanosoma cruzi, enfermedad intestinal, enfermedad esofágica, enfermedad cardíaca, conocida como enfermedad de Chagas. Enfermedad del sueño causada por Trypanosoma gambiense o rhodensiense, y leishmaniasis, que causa daño en diferentes tejidos, generalmente limitada a nivel cutánea cuando es trópico mexicana, mucocutánea la brasilensis, y diseminada incluso con importantes manifestaciones hepáticas, desnutrición en el caso de Leishmania donovani, enfermedad conocida como Kala-Azar. También tenemos enfermedades del tracto gastrointestinal por otros protozoarios menores, como Balantidium coli, Cystospora belli, que causa mucha diarrea, Ciclospora cayetanensis, o enfermedades en sistema nervioso central causadas una enfermedad aguda, meningitis aguda por Naegleria, una meningitis más crónica, también puede causar queratitis, acantameba, Babesia microti asociada a babesiosis. Muy bien, ya hablábamos hace un rato de las enfermedades, la teniasis, ocasionada por la ingesta de los cisticercos o contenidos en los músculos del cerdo o en otros tejidos, carne mal cocida. La cisticercosis que adquiere el ser humano por el consumo de huevecillos o proglótidos. La teniasis también puede ser causada por Taenia saginata, difilobotriasis causada por Difilobotrium latum en el intestino, equinococosis o quiste hidatídico causado por equinococo granulosus. No solo puede asociarse a estos quistes hidatídicos en el hígado, también en otros tejidos como en el cerebro. También tenemos la esquistosomiasis asociada a esquistosoma manzoni y hematobium, que pueden causar infestación de las paredes del colon, de la vejiga, incluso se habla de cáncer vesical asociada a la infección de esquistosoma hematobium en la vejiga. Paragonimiasis causada por Paragonimus westermanni y la enfermedad pulmonar que se asocia a él. Y la fasciolosis, enfermedad hepática, porque a fasciola hepática le gusta poner sus huevecillos en las vías biliares. Tenemos enterobiasis, asociada a, bueno, la hembra le gusta ovar por la noche en la región perianal y eso genera mucha comezón perianal. Trichiurasis, que afecta al colon y específicamente le gusta su parte terminal, el recto, lo que ocasiona una gran tenesmo rectal y puede ocasionar protusión por pérdida del tono muscular del recto, protusión rectal. Tenemos la triquinosis, causada por Trichinella spiralis y unos quistes que produce tanto en la muscular intestinal como puede ser en otro tipo de músculos y que se adquiere por el consumo de carne contaminada con con las larvas de Trichinella spiralis. También la ascaridiasis, que pues Ascaris lumbricoides también tiene un tránsito intestinal a través de vías biliares, pulmonar y de regreso al intestino, y también puede asociarse con problemas por obstrucción de las vías biliares o problemas pulmonares como infiltrados y eosinofilia, tipo el síndrome de Leffler. Lo mismo uncinaria, causa enfermedad intestinal con grandes pérdidas de sangre, anemias crónicas y enfermedad pulmonar por lo mismo, por su tránsito a través del pulmón, una eosinofilia asociada a infiltrados pulmonares, esto es el síndrome de Leffler. Estrongiloideasis no solo puede causar enfermedad en pulmón, en intestino, manifestaciones cutáneas ocasionadas por la entrada del estrongiloides o su diseminación en enfermedad cuando sucede en individuos inmunocomprometidos, sino que puede llegar a infectar muchos tejidos del organismo, incluso se le ha asociado con infección en sistema nervioso central. Bicteria bancrofti, que se desarrolla en los linfáticos y que se caracteriza por la elefantiasis, y Onchocerca volvulus
la oncocercosis que afecta la piel y que trágicamente puede afectar y ocasionar la pérdida de la visión por su enfermedad ocular. El diagnóstico de las enfermedades parasitarias pues requiere una valoración macroscópica, microscópica del parásito. Se puede realizar un frotis en fresco, por ejemplo con Lugol, y aquí vemos a huevos de helmintos con sus opérculos. Tenemos otras tinciones como la tinción de Giemsa. Aquí vemos un frotis de sangre y vemos un plasmodio. Tenemos la tinción naranja de acridina que nos facilita la visión, en este caso de leishmania, y esto gracias también a que es una técnica de tinción de inmunofluorescencia. Y tenemos, por ejemplo, acá Strongyloides stercoralis en un lavado de bronquio alveolar con una tinción de hematoxilina eosina. Vamos a tener que desarrollar concentrados de excremento para la identificación de parásitos a los cuales les gusta radicar en el intestino delgado y que pueden ser muy difíciles de capturar si nosotros tenemos nada más un par de muestras de coproparasitoscópico. Entonces podemos requerir de coproparasitoscópicos seriados, múltiples muestras, hacer concentrados, particularmente en estos parásitos que mencionaba les gusta tubo digestivo delgado, como son Uncinaria, Necator americano, Giardia lamblia. En algunos casos son útiles las serologías, por ejemplo, son útiles en amiba cuando la entameba histolítica ha ingresado a torrente circulatorio portal y para el diagnóstico o apoyar el diagnóstico de absceso hepático amibiano. También tenemos pruebas de hibridación de ácidos nucleicos, zonas y técnicas de amplificación. Todavía no con resultados un poco limitados en las enfermedades parasitarias. Se pueden desarrollar cultivos para algunos de los parásitos o inoculación en animales, aplicar el genodiagnóstico, por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Chagas. Muy complicado el diagnóstico de la enfermedad de Chagas. Justamente es una de las enfermedades en las que se utilizan las técnicas de serología como un diagnóstico de abordaje inicial. Y tenemos aquí otras tinciones, por ejemplo, utilizadas para la visualización de diferentes parásitos. La modificada ácido alcohol resistente para ver Cryptosporidium y y otros parásitos del género Apicomplexa. También tenemos la tricrómica de Whitley. Tenemos aquí hematoxilina de hierro. Aquí estamos viendo a Entamoeba histolítica, no, perdón, Entamoeba coli. De este lado tenemos una tinción de Wright Giemsa para ver a Toxoplasma. Clínicamente podemos nosotros tener diferentes signos y síntomas dependiendo de la enfermedad parasitaria a la cual nos estemos enfrentando. Vemos aquí como un ejemplo el gran crecimiento del hígado, del vaso, del hígado, aquí en 3 individuos que están afectados no solo por las visceromegalias, tienen ya citis, tienen pérdida de peso importante, desnutrición y son individuos que padecen infección por esquistosoma manzoni. Y de este otro lado, ustedes pueden ver esquistosoma hematobium en una biopsia intestinal en donde vemos el huevecillo con su ganchito eh, llamado miracidio, perdón. Es una pequeña espina en uno de sus ángulos. Nos apoyamos de otros métodos diagnósticos, por ejemplo, métodos diagnósticos de imagen, como en el caso de Taenia solium. Aquí vemos un cisticerco en el interior del sistema ventricular. Acá vemos un cisticerco occipital. Finalmente, un tercer cisticerco lo vemos en un lóbulo temporal. Y de este lado tenemos la biopsia justo también de un cisticerco, esta larva de Taenia solium en tejido del sistema nervioso central. Finalmente, un ultrasonido en donde podemos ver una quiste hidatídico por equinococo granuloso. Aquí vemos en la biopsia un metacéstodo de equinococo granuloso en el hígado
Y de este otro lado vemos en diferentes estadios, ya sea la lesión quística activa, en transición o inactiva de la mola hidatídica. Y para finalizar, pues el método diagnóstico va a depender del parásito y también el tratamiento. Algunos ejemplos: tenemos la identificación de los trofozoitos o quistes en excremento, o ya decía yo hace un momento, la utilidad de la serología cuando en histolítica ya tiene una complicación por su ingreso a la sangre, a circulación porta, por ejemplo en el hígado, el absceso hepático amibiano. La serología puede ser de utilidad, la cerameba. La serología también puede ser de utilidad en enfermedad causada por Trichinella spiralis, por ejemplo. Pero bueno, para Giardia lamblia vamos a buscar los trofozoitos o quistes en excremento. Puede ser muy difícil encontrarlos. Podríamos requerir de un aspirado duodenal para buscar ahí los trofozoites o los quistes de Giardia lamblia. Cryptosporidio parvum, también un poco difícil de encontrar. Buscaríamos los quistes. Tricomonas, los trofozoitos los buscaríamos en un frotis en fresco de cérvico vaginal, o en el caso de una uretritis por tricomonas puede ser necesario hacerlo en un exudado uretral. Trypanosoma cruzi, buscaríamos en un frotis de sangre las formas parasitarias. También puede ser en un aspirado de médula o inoculando en un animal. Buscaríamos la sintomatología asociada a Trypanosoma cruzi. También podemos utilizar frotis de sangre para Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, este es el caso de la malaria. Y para la serología es de utilidad para el diagnóstico de enfermedad por toxoplasma, de la par de las características clínicas. Otra situación, otro método diagnóstico que se puede utilizar es la examinación microscópica del tejido afectado, obtenido a través de una biopsia. Vemos el tratamiento. En el caso de los protozoarios, metronidazol, tinidazol, nitazoxanido puede ser de utilidad. Trypanosoma cruzi es un tratamiento muy específico con nifurtimox. En el caso de leishmania puede ser de utilidad anfotericina, estivogluconato, más difícil de encontrar en México. Plasmodium vivax va a depender mucho el tratamiento de la susceptibilidad del parásito. Toxoplasma, pirimetamina y sulfadiazina son algunos de los más activos, particularmente la pirimetamina. Teniasolium, saginata, Diphyllobothrium latum, Echinococcus granulosus, en particular Diphyllobothrium tenia. En estos éstodos es útil praziquantel. Para Echinococcus granulosus puede ser el albendazol o la remoción quirúrgica del quiste hidatídico. En Esquistosoma manzoni, Hematobium, Paragonimus y fasciole hepática también es útil el praziquantel. Y bueno, el diagnóstico de Teniasolium, la observación de los proglótitos en excremento. En el caso de cisticercos, pues puede ser útil la biopsia de la lesión tisular. Ya mostraba yo métodos de imagen por tomografía de apoyo para el diagnóstico de cisticercosis en sistema nervioso central. Tenemos la identificación de proglótidos en excremento de Tenia saginata como método diagnóstico, o de los huevos operculados en excremento de Diphyllobothrium latum. En esto, para la identificación, pues es muy importante conocer la morfología y para poder distinguir a qué huevecillo corresponde el que estamos observando, de qué parásito. Para Echinococcus granulosus, la biopsia, los estudios de imagen que abordan las características de la lesión quística o serología pueden ser de utilidad. Esquistosoma manzoni, hematobium, vamos a depender de la visualización de los huevecillos, se van a realizar en heces o se van a realizar en orina, dependiendo, por ejemplo, en el caso de hematobium, en donde está anidado el parásito, si se ha ubicado en la pared intestinal o en la pared de la vejiga. Para Paragonimus westermanni, los huevos operculados se van a buscar en expectoración o en heces o en lavado bronquialveolar.
Y la fasciola hepática, pues la identificación de huevecillos también puede ser muy complicada, también podría requerir un aspirado de intestino delgado para identificar a los huevecillos o series muy grandes de coproparasitoscópicos. Y finalmente, para los diferentes nemátodos, pues en general vamos a buscar huevos, larvas en excremento. Ya decía yo que triquinela puede ser utilidad la serología. En Strongyloides estercoralis, pues vamos a encontrar larvas en excremento, podemos encontrarlas en lavado bronquialveolar, podemos encontrarlo incluso en líquido cefalorraquídeo, comentaba hace un rato. Para Wisteria bancrofti, frotis de sangre, Oncocerca volvulus, biopsia de piel, o puede ser incluso la visualización directa del parásito de la larva en el ojo. Toxocara larva, pues vamos a poder apoyarnos de la serología. Y el tratamiento en la mayoría de los nematodos pues pueden ser de utilidad albendazol, mebendazol, pamato de pirantel. Para Strongyloides estercoralis se recomienda tratamiento con ivermectina y albendazol. Para Wisteria bancrofti, dietilcarbamazina. Para Oncocerca volvulus también es de utilidad la ivermectina. Y para Toxocara larvae, albendazol o mebendazol. Y bueno, esto fue parte de las generalidades de los parásitos. Espero que haya sido de su agrado y que les sea de mucha utilidad.